Como todos los 19 de septiembre, a las 7:19, el presidente López Obrador salió de Palacio Nacional para hacer la ceremonia de izamiento de bandera, a media asta, por supuesto, en memoria de las víctimas de los 2 sismos, acompañado de la presidenta electa, de los secretarios de Marina y de Defensa, del jefe de gobierno, de la secretaria de Gobernación, del titular de la Guardia Nacional. Está con nosotros la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, que hay que reconocer, la verdad, a unos días de que acabe su encargo, siempre dispuesta, no importa la emergencia, y eso se lo agradecemos mucho si esta es la última vez que platicamos. Secretaria, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también, y efectivamente, estamos listos, preparados para que hoy, 19 de septiembre, justamente, día en que rememoramos, día en que nos acordamos también de que esta ciudad es una ciudad vulnerable y que tenemos que estar preparados, a las 11 de la mañana, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, vamos a hacer este simulacro nacional 2024, en el cual ya tenemos una hipótesis. Hemos hecho una hipótesis de un sismo magnitud 7.5, con un epicentro en Acapulco, Guerrero, una profundidad de 20 kilómetros y una aceleración de más de 200 GALS, que es cómo viene la aceleración de la onda sísmica en el subsuelo, y la percepción en el territorio capitalino sería muy fuerte. Es una hipótesis, simplemente, ¿sí? Para eso nos tenemos que preparar. Ahora, a las 11, por supuesto, se va a activar la alerta sísmica. ¿La alerta sísmica con el sonido habitual, con el sonido real? Sonido habitual. Se va a activar la alerta sísmica por parte del CIRES, y se va a difundir esta alerta a través de los altavoces del C5, que están colocados en 13.989 postes que él está operando. También vamos a difundir, por supuesto, la alerta, tanto en las radiodifusoras como en las televisoras que cuentan con este servicio, en todos los edificios públicos y privados de la Ciudad de México, que tienen también instalados los receptores. Por supuesto que las escuelas públicas tienen alertas sísmicas, y ellos siguen un protocolo, te digo, que ha sido continuo durante todos estos años. Ahora, en los celulares, la alerta en los celulares. Exacto, esa es una. Esta alerta sísmica, primero, va a durar alrededor de 1 minuto, ¿sí? Pero vamos a tener otro alertamiento en esta ocasión. Es la primera vez que vamos a tener un alertamiento en los teléfonos celulares, ¿ya?, que se encuentren en la Ciudad de México y en el área conurbada. No importa que haya personas que tienen celulares de Campeche o de Michoacán o de Yucatán o de Sonora, si están en territorio de Ciudad de México y área conurbada, van a recibir este sonido. Es un sonido que va a durar 8 segundos y se va a recibir un mensaje de texto que dice que esto es un simulacro. La recomendación, evidentemente, es seguir las instrucciones, no tomarlo como juego, no decir, ay, yo no voy a salir, porque ya vimos lo que sucedió en el 2017, que horas después lo tuvimos que poner en práctica. Así es. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo, es decir, este es un ejercicio de reflexión. Es decir, hemos hecho nuestra tarea, hemos hecho nuestro plan familiar, hablamos con nuestra familia para saber que si tenemos un sismo real, dónde nos vamos a juntar, dónde nos vamos a conectar, qué va a pasar con nuestros adultos mayores, qué va a pasar con nuestras mascotas. Son cosas que tenemos que estar pensando en forma permanente. Secretaria, si no recibimos ese mensaje de texto, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde lo reportamos? Reporta 911, perfecto, por favor. Lo mismo si los altavoces cercanos a nosotros nos sirven. Por supuesto. Los altavoces que están en los postes, estos postes tienen un identificador. Es un ID que tiene un número. Y por lo tanto, si tú tienes este número, lo que tú puedes hacer es llamar al 911 y decir que el poste con el ID número X ¿ya?, no funcionó, o el sonido que tenía era muy bajo o estaba distorsionado, y entonces realmente pues inmediatamente el C5 con sus brigadas de mantenimiento va a ir y va a ver qué fue lo que pasó. Gracias, secretaria. Sabemos que tiene un día complicado. 16 minutos, ya hablamos del simulacro, lo más importante. Y Vivi, a mí me choca, discúlpenme el término, pero cuando un periodista, una reportera, un reportero se convierten en protagonistas de la historia que están contando. Así me enseñaron que eso no se debía hacer. Pero en el 2017 sucedieron diversas cosas que me hicieron a mí estar en el centro del
debate de la información que sigue vigente. Como lo oíamos hace unos instantes, se sigue hablando de ello y por eso es que en un ejercicio de transparencia invitamos a Diego. Así es, Ani. Pues aquí estamos, Diego. Lo prometido es deuda. Quedamos que nos juntaríamos un día para platicar de lo ocurrido ese día, esos días, mejor dicho, en el colegio Repsamen. Y qué mejor día que el 19 de septiembre. Pues sí, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Ahora el entrevistador vas a ser tú, la entrevistada yo. Es un tema que llamó tu atención, llamó la atención de millones de personas. Y en tu libro, como lo platicamos hace algunas semanas, un episodio está dedicado a ello. Sí, de hecho, yo no vivía en México todavía en ese momento. Mi esposa es mexicana, con lo cual siempre he prestado una atención especial a México. Y bueno, en efecto fue, o sea, el terremoto de ese día, del cual hoy se conmemora, pues fue un acontecimiento que despertó la atención internacional, ¿no? Y el caso en particular que tú cubriste, ¿no? El de esta presunta niña, Frida Sofía, pues llamó la atención en todo el mundo. Y primero escribí una columna para el New York Times. Por suerte pude conversar contigo, Sí. ¿no? En varias ocasiones por teléfono antes de escribir el texto. Y luego ese primer reportaje siguió creciendo. Lo publiqué primero en un blog en el que yo trabajaba un borrador del libro en que estaba trabajando, que se llamaba igual. Y pues tú has hablado sobre este tema en distintas ocasiones. Creo que es un hecho que marcó de cierta forma tu carrera. Mi vida. Y tu vida. Estaba revisando mis apuntes de esa época y el texto que escribí, y yo me reafirmo en lo que escribí, pues cualquiera puede acceder al texto, está tanto en la web como en el libro. Que lo El libro compre. se vende en México, que hay una edición mexicana, se llama No hemos entendido nada, se publicó en el año 2019, y yo creo, pese a que en efecto se te acusó a ti y ¿no? Hubo una suerte de linchamiento a tu figura como periodista, y yo creo que en efecto hubo cosas que se pudieron hacer mejor, y eso lo conversaremos ahora. Pero yo creo que en realidad lo que hubo ahí fue, por un lado, una irresponsabilidad tremenda por parte de las autoridades, ¿no? Todas las fuentes primeras de lo que ocurrió esos días, que empieza el 19 y es recién en el día 21, en que el subsecretario de Marina en ese entonces, el señor Ángel Enrique Sarmiento, y el almirante José Luis Vergara admiten que nunca hubo una niña que rescatar. Y ellos habían sido mis fuentes, grabado en video y en audio. Totalmente. Yo revisé las incontables horas de transmisión en directo que hubo, no solo de tu parte, sino en los distintos medios que hubo que estuvieron cubriendo el caso. El caso fue muy importante para la sociedad mexicana del 19 al 21. Pero yo creo que, por un lado, la responsabilidad principal era de estas dos personas, que eran, ¿no?, los oficiales al mando de la situación en la escuela Repsamen. Y por otro lado, de los peligros, como defiendo en el texto, de la televisión en directo, ¿no? Que hace que sea muy difícil, si no a veces imposible, como de hecho fue en este caso, llevar a cabo las labores de verificación y de contexto que son fundamentales para cualquier ejercicio periodístico, ¿no? Porque de nuevo, tú evidentemente te convertiste en el símbolo de ese episodio, pero no fuiste la única periodista que estuvo cubriéndolo, no fuiste la única periodista que dio información que luego se demostró que no era cierta. Hubo muchos periodistas y muchos medios que estuvieron aportando información que, por un lado, venía de estas fuentes oficiales, ¿no?, de estos dos oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Marina, y por otro lado, de personas que estaban sobre el terreno, ¿no?, distintos rescatistas o personas que fungían de rescatistas, dado el caos que existía en la zona, como por ejemplo, estaba revisando quienes revisen el texto, y tú te acordarás de esto también. Hubo un hombre que
está muy presente en la transmisión. Houston, que seguramente te vas a referir a Houston y quien estuvo trabajando con Houston, que era un hombre que luego se descubrió que era de profesión payaso, un hombre, no vamos a decir su nombre, ya ha pasado mucho tiempo, pero que estuvo en las labores de rescate. Como muchos y otros civiles, ¿no? Sí. Como muchos otros civiles. También que dio irresponsabilidad un poco de las autoridades eso en esas horas, porque dejaron entrar a cientos. Sí. Yo creo que por completo irresponsabilidad de las autoridades, porque claro, tenías a centenares de personas declarando a televisión, que en algunos casos, como hay otra persona que era un miembro del Rotary Club, que manejaba un escáner térmico, un profesional, una persona experta en esto, y que hay un episodio que ocurre el primer día, el día 20, en el que esta persona le transmite información del escáner térmico a las autoridades. Me parece que es el almirante Vergara. Y el general Luna. En vivo y en directo. El general Luna, porque no solo estaba la Marina, sino el ejército a cargo del general Luna, sí. Y en vivo y en directo, y este hombre en un principio da una información, bueno, muy técnica, ¿no? Como se percibe un cambio de temperatura, etcétera. Él es muy técnico y muy cauto en el inicio de su declaración, pero claro, al estar rodeado de cámaras de televisión y de periodistas y con un oficial de la Marina o del Ejército, pues ese cambios de temperatura rápidamente, en cuestión de segundos, se convierte en hay una persona ahí dentro, sí, es pidiendo ayuda, ¿no? Si no mal recuerdo ese episodio, porque uno de los micrófonos que estaban ahí era el mío, incluso dice que, recuerdo cómo se veía en la máquina, que el color rojo que marca temperatura es más intenso al centro porque se trataría del tronco de la persona. Exactamente, eso es lo que dice. Episodio, ¿verdad? Sí, sí. Yo luego a posteriori busqué a esta persona, que de nuevo es un técnico con muchos años de experiencia, y él me explicó ya pues, con el paso de los días, ¿no? Él me explicó que en una situación como esta ocurren muchos falsos positivos, cosa que es normal. La sensibilidad de estas herramientas es muy elevada, y incluso me explicaba en esta conversación, incluso un rayo de luz solar que cayese sobre una superficie metálica, por ejemplo. Y además, ojo. Pudiese alterar el resultado de la prueba. Ojo, Diego, porque no muy lejos de donde estaban las labores de rescate, de este polémico rescate, el domingo por la noche, el domingo post-sismo, sacaron el cuerpo de una persona, de un adulto de nombre Rosa. Ella era personal de intendencia. Entonces, bueno, por ahí también, a pesar de que no era justo en el punto, sí estaba cercano. En fin, Diego, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para platicar contigo. Sí, y por que supuesto. Si me quieres preguntar cosas, tengo una pregunta que te quiero hacer, la hacemos ahora a la vuelta a la vuelta de la pausa. Con música, Pablo.